y en esta sala uno se transporta a lo que sería el siglo XVI, como la alimentación, la vivienda y cómo éstas han evolucionado. Y se empieza a construir la iglesia de San Francisco. Se crea el colegio de San Andrés. Ahora, cuando llegan los franciscanos, aparece una escuela muy importante, ¿sí? La escuela de artes y oficios, mira. El colegio de San Andrés, que hoy en día es el colegio más antiguo del centro histórico de Quito, ¿no? Fundado en 1550. En este espacio se van a ofertar, pues, oficios muy importantes, ¿no? Porque son utilitarios, pero van a ayudar a construir la nueva sociedad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, carpinterías y herrerías. Maestros netamente españoles y alumnos indígenas. Ya, en este mismo espacio ya vamos a ver, cuando estemos en el siglo XVIII, tanto maestros como alumnos van a ser netamente indígenas. Claro. Un ejemplo de aquello, Caspicara. La música era otra manera para evangelizar a las personas. ¿Sí? Y aquí vemos una imagen pues ya muy común. Es un indígena que está frente a una virgen, que obviamente no era de acá, ¿no? Entonces se desarrollan todas esas concepciones de creer en el Inti, el sol, la quilla, la luna, la Pachamama, montañas, ríos. Y Fernando nos cuenta que cuando Francisco Pizarro inició la búsqueda de la ciudad perdida, lo que encontró fue el descubrimiento del Amazonas. Justamente estas expediciones, estas excursiones, pues trataban de buscar esa ciudad perdida, ¿no? Para pues poseer toda esa riqueza. Esos cofres tenían que llegar pues cargados o regresar con oro, ¿ya? Pero no todos podían llegar a su destino final porque primero no tenías un camino a seguir, ¿no? Claro. Te podías extraviar, perder, atacado por animales salvajes. La picadura del mosquito era bastante letal. Fiebre amarilla, malaria. O sea que más o menos se puede decir que desde Quito salían muchos indígenas o muchas personas a buscar la ciudad perdida. O sea, sí, Francisco de Orellana, de hecho, mira, esta es una representación muy propia de la época. Francisco de Orellana partió desde la ciudad de Quito y se fue por todo este camino a Huápulo, ¿sí? Culebrero, Serpentero, fue por las poblaciones que hoy conocemos como Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquiba, esa, Villa Baños, ¿sí? Y por ahí se adentró en la Amazonía y en las riberas del río, pues trató de ver si es que se encontraba con pobladores, ¿no? Estaban pues morando aquí, efectivamente sucedió aquello. O sea, el descubrimiento del río Amazonas fue un descubrimiento casual, fortuito. Porque iban en búsqueda de ese dorado, pero no lo encontraron. Lo que encontraron fue el cauce de este río y también canela. Sí. Canela. Canela, sí, la tierra de la canela, que se le trajo los pocos que pudieron regresar, pues, y la gente cuando lo recibió se burlaban despectivamente de los españoles. Decían, mira, llegan los caneleros, les decían. Sí, porque los cofres no llegaron cargados de oro ni de joyas, sino de esta canela. Cosas. Ajá, sí. Después pasamos a lo que fue el siglo XVII, ya que nuestro mundo empezó a ser un poco más moderno. Aquí realizamos un experimento, caminamos sobre las piedras sin zapatos. Esta piedra es una piedra que ha sido como adecuada, es piedra viva, pero adecuada para el espacio, para la representación de este obraje. Porque si es que estábamos... Claro, mira, la fotografía no es de este periodo del tiempo, ¿no? Pero nos da una idea vaga de cómo la gente trabajaba en este tipo de espacios, ¿sí? Entonces, lógicamente, las callosidades eran muy presentes, ¿no? ¿Sí? Y de cierta manera el pie se afianzaba muy bien al suelo, ¿no? Tenía una deformación, porque tenías que pues, afianzarte muy bien en el suelo para poder caminar. Eran jornadas de trabajo muy extenuantes. Tú trabajabas un promedio de 16 a 20 horas de trabajo, ¿sí? Sin ningún tipo de pago o remuneración. Esos telares son la evidencia de aquello, ¿no? Telares que están presentes aún en comunidades indígenas, ¿no? En Otavalo, en Ambato con los Alasacas, Saraguros. Algo que nos llamó mucho la atención es el famoso cuadro del infierno, que está en la iglesia de la Compañía de Jesús. Pero ¿por qué este cuadro se encuentra aquí? Y aquí, pues, básicamente, ese tipo de representaciones que eran nuevas, que eran bastante fuertes, ¿no? Sí, pues condicionaban tus actividades diarias, ¿no? Si tienes una mala actitud, un pecado cometido, ahí está el castigo para cada una de esas malas actitudes. Entonces el indígena observaba esto y se condicionaba, pues, y estaba pegado a lo que la religión establecía. ¿Ah, sí? ¿Sí? El original fue pintado por Hernando de la Cruz, que fue como el confesor privado de Santa María de Jesús. Ya, estos oratorios privados van a surgir en este periodo del tiempo porque se construyen haciendas, que son casas señoriales grandes que están en las afueras de la ciudad. Entonces estas personas tienen su espacio ya privado y ya no tienen necesidad de acudir hasta alguna iglesia, ¿no?
ya en el centro histórico de Quito, sino más bien en ese lugar hacen sus actos de fe, de penitencia, de recogimiento. ¿Sí? Las velas, muy importantes, que las vamos a abrir en esta cerería de acá, porque de hecho toda esta representación es la representación de una calle típica en el siglo XVII. Vamos a imaginarnos que vamos a entrar en una calle típica de ese entonces. Del centro. También nos cuentan la importancia del uso de las velas en esta época, ya que antiguamente no existía la luz eléctrica. En esta sala podemos observar cómo era el catolicismo en aquella época. De la iglesia de la catedral, y vemos primero a los religiosos. ¿Sí? La religión que estaba presente, curas, cardenales, arzobispos. ¿Sí? Luego españoles que hacían chapetones y criollos. Los chapetones eran los españoles que habían venido desde España. Los criollos eran también españoles, pero que habían formado su familia aquí en estas tierras. ¿Sí? No tenían los mismos privilegios. Había una diferencia muy notoria entre los dos. Y de hecho más adelante, en el siglo XIX, con esa serie de guerras de independencia, se va a ver muy asentadas estas diferencias. ¿Sí? Luego vienen los mestizos, que es una mezcla, ¿no?, entre español e indígena. Luego de los mestizos vienen los indígenas, vienen los ambos, mulatos y finalmente negros que llegan en calidad de esclavos. En otra de las salas podemos observar los inventos que se realizaban en el siglo XIX, como la imprenta. Podían fusilarte en las principales plazas. Claro. La imprenta de hecho te va a servir mucho. Esta es una Heidelberg, es una muy buena, las mejores de ese entonces, de 1798. Hasta ahora ya eso. Claro, mira, entonces aquí tú ya puedes imprimir comunicados, panfletos, pasquinas, les decía, ¿sí? Y divulgabas todos sus afanes libertarios. Uno llega a lo que es y fue el ferrocarril, para que te cuenten cuál fue la importancia, y uno se lleva la sensación de estar dentro del mismo. Siglo XX, con la llegada del tren al sector de Chimbacalle, damos la apertura al siglo XX. Ajá. Y esta es una nueva sala, pueden tomar asientos si que gusten. El tren, la ciudad se moderniza, servicios básicos, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, ¿sí? Los sistemas de comunicación se amplían, las telegrafistas, la mujer ya sí tiene una posición más incluyente en la vida pública. Una de las salas que podemos visitar es cómo era el Hospital San Juan de Dios. Es una representación sí casi fidedigna de cómo era una de las tantas enfermedades que tenía el Hospital San Juan de Dios en el siglo XVIII. La botica, sí, justamente, en donde la medicina era toda una alquimia. Y todo era por monjas, ¿no? Curitas. Y no eran monjas realmente. Su hábito parecía de una monja, pero eran beatas, les decían. Eran como voluntarias que entregaban pues, su vida también a Dios. Ajá. En la pintura nos podemos ayudar brevemente para hacer una descripción de un día ordinario dentro de San Juan de Dios. Mira, ya, todo el mundo tenía derecho a ser asistido. No importaba su tono de piel, creencia religiosa, posición económica, estatus. ¿Ya? Aunque en la práctica, dentro de los archivos o dentro del inventario de visitantes del Hospital San Juan de Dios, no se encontraba ningún español que haya sido atendido aquí. ¿Sí? Entonces la mayoría de gente que no tenía dinero, ¿no? Ahí están los betlemitas, mire. Les decían también los barbones, ¿no? En la acción no solamente están entregando el pan o la comida, sino también la palabra de Dios. La religión está presente. ¿Ya? El dar de comer en esta casa de salud era muy importante, era un hospital completo en donde se hacía también aquello, ¿no? ¿Sí? Por eso es lo que el espacio tenía un área destinada a los huertos. Ahí están las beatas, ¿no? Las beatas se encargaban de los niños huérfanos, de las mujeres viudas, de los ancianos, para protegerlos, brindarles esta caridad, esta asistencia diaria. ¿Sí? Para finalizar y conocer cómo eran las criptas de los betlemitas. Estas eran las criptas de los betlemitas, en donde se colocaban los osarios O sea, aquí. Sí, ajá. Aquí se ayudaba a descomponer el cuerpo. Recuerden que la medicina no permite que tú puedas hacer disecciones porque era considerado un sacrilegio, una brujería. Lo que hace es sangrías para permitir que la sangre vaya, fluya y después de que se seque un poco, sacar los huesos. Sí, ¿Eso se llama aquí? En un osario, ajá, sí. ¿Ya? ¿Y ajá, luego? y colocarlos en esas urnas pequeñas. Sí.
Aquí era ya donde se enterraba. Claro, ajá, para ganar más espacio. Porque colocar cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, no, te iba a ganar de muchos cosas. Eso, prácticamente. Ajá. O ahí también. Un lugar en donde uno puede conocer la historia completa de nuestros ancestros. Un museo en donde siempre hay exposiciones para que el turista nacional y extranjero conozca cada tradición, obra de arte y demás historias que cuenta nuestro magnífico Quito.